El tema que vamos a exponer hoy es el tema de edificios de gran altura y expertos, especialmente el tema del sexo. ¿Sí? No es necesario que sea un edificio de 40, 45 pisos que les voy a mostrar hoy. Vamos a ver que hay situaciones de estructuras de 7 pisos o de 15 metros que tienen estos niveles. ¿Sí? Y aquí veremos una parte teórica inicial para saber qué hacer cuando sucede eso. ¿Sí? Entonces iniciamos. Y acá vamos a ver que las estructuras siempre va a haber de dos tipos. Lo vamos a clasificar en estructuras intranslacionales, donde el análisis del primer orden que nos enseña la universidad vale, y el segundo que son estructuras translacionales, donde tenemos que hacer cálculos no lineales, que es más complejo. Entonces las estructuras intranslacionales, para poder cumplir con este tipo de estructuras, hay diferentes condicionamientos. El que nosotros conocemos al haber estudiado normalmente CBH 87 o libros españoles, vamos a ver esta condición de arriba, que es para edificios de mayor a 4 pisos y menores a 4 pisos. Eso nos establece la norma española. Sabemos que la CBH 87 es una copia de ella, y también así los eurocódigos. Entonces dijimos que el cálculo es del primer orden, que es todo lo que nosotros vemos en la universidad: isotápica 1, isotápica 2, alta matricial. Todo eso es análisis del primer orden, ¿no? Superposición de efectos, las secciones se mantienen planas hasta una rotura, todo eso. Entonces, el principal objetivo en el análisis en la clasificación es garantizar la seguridad del elemento principal, que vienen a ser los soportes o columnas. Entonces, ahí podemos ver que en estructuras internacionales, el coeficiente para el pandeo, ¿sí?, va desde 0,5, que sería empotrado, 0,7, que sería empotrado articulado, y 1, que sería articulado. Eso lo vemos, lo básico, ¿cierto? Entonces, antes, en mis tiempos, había el ábaco. Ahora, por suerte, ya tenemos la formulación, que apareció en el código de la edificación de España, ¿no? Benzenwehr, el segundo autor del libro de estructuras de hormigón de Jiménez Montoy, el segundo autor, tiene su propio libro de 3 tomos. En el segundo tomo, ¿sí?, de la fundación, hay una fundación en Madrid que depende de la Politécnica, Fundación Escuela de la Edificación, ¿sí? De ahí viene el libro. Entonces, si ya vamos a las estructuras translacionales, son aquellas que no cuadran con la primera, o ese condicionamiento. Entonces, aquí ya tenemos que hacer un análisis de segundo orden, y si nosotros empezamos a ver los ábacos para hacer el análisis del pandeo, el cálculo con el pandeo para las columnas, vamos a ver que comienza desde 1, intermedio es 2, que sería empotrado libre, y puede ser el infinito, ¿no? En los libros vamos a ver que un edificio puede simplificarse como un empotrado libre, es decir, que puede ser máximo 2. También tiene su formulación, pero vamos a ahondar un poquito en la definición de las estructuras internacionales. Esta condicionante que nosotros estamos viendo es tan exigente, esto es con norma española, ¿no? Es tan exigente que haciendo un pórtico de 7 pisos, 4 vanos, con muros de corte de 3 metros de ancho por 20 centímetros, no cuadra. Entonces, o sea, hacer una estructura de 3 metros de soporte, un soporte de 3 metros por 20 para 7 pisos y 4 vanos, no clasifica. Es decir, que esta ecuación se ha empezado a discutir porque no refleja la realidad. Es demasiado exigente. Técnicamente, todas las estructuras tendrían que ser calculadas por segundo orden, ¿sí?, y análisis no lineales. Entonces, de ahí viene esta discusión, y de ahí viene el que se haya hecho lo que vamos a ver, los métodos simplificados. Ahora, para hacer los análisis, se tiene ahí la consideración de la fisuración de las piezas. La norma española, fíjense que tiene un promedio de considerar el 50% de evidencia geométrica. Es decir, que si yo amplifico los desplazamientos, técnicamente sería por 2, ¿no? 1 entre 0,5 son 2, para amplificar los desplazamientos. Es decir, cuando yo calculo una estructura, lo calculo con el 100% de la inercia, obtengo los desplazamientos y los tengo que multiplicar por 2 para poder obtener, ¿sí?, las consideraciones
consideraciones del 50% de la inercia. Ahora, ¿qué dicen los americanos? Porque tenemos la NB. La NB ya está en sus últimas fases para ser aprobado y para ser norma nacional, ¿sí?, de uso obligatorio. Ya está en los últimos. Entonces, la NB parte de la ACI 318. La que tenemos en el CIPE en versión 2017 de la norma está basado en la ACI 2005. Esa es actual del CIPE, ¿no? La que viene ahora, la nueva que va a ser de uso obligatorio a nivel nacional, está basado en la ACI 318-2014, donde ha cambiado toda la numeración, se ha ordenado. No cambió la norma en sí, sino lo hemos ordenado, ¿no? Y dentro de esa norma, los americanos hablan del índice de estabilidad. Y el índice de estabilidad se debe verificar en cada piso. Y el máximo que se permite es 0.05. En el momento que cumpla ese valor, la estructura es intranslacional, entonces todo el análisis que se hace es de primer orden y los resultados obtenidos, los esfuerzos, es válido. Estamos hablando solo de esfuerzo, ¿cierto? ¿Sí? De esfuerzo, no de cálculo del hormigón, de las armaduras, solo la obtención de los esfuerzos. Porque si obtenemos malos esfuerzos, ya lo otro va a estar igual erróneo. Entonces, ¿qué hacen los americanos? Ellos también tienen un grado de fisuración, un porcentaje de consideración tomando el grado de fisuración de las secciones con respecto a la inercia geométrica, para vigas, para columnas, para muros. Entonces, el promedio que tienen los americanos es considerar un promedio del 40% de la inercia geométrica. Es decir, que si yo calculo mi estructura con todas las inercias al 100%, yo los desplazamientos tengo que multiplicarlos por 2.5 para poder obtener los esfuerzos adecuadamente. Ahora, como estas condiciones se discuten, ha habido unas 5 tesis doctorales en España en el cual se han medido los desplazamientos en edificios reales, a los cuales se le ha hecho un análisis simplificado y también se ha hecho un análisis con precisión de elementos finitos, ¿sí?, y con análisis de segundo orden y no lineales. Entonces, ¿qué es lo que han obtenido? Han obtenido que si le sale su cálculo con primer orden y con el 100% de las inercias, los valores en la vida real, si ustedes obtuvieron 10 centímetros de desplazamiento, en la vida real va a ser 5, la mitad. Y posiblemente sea 3, un tercio de lo que nosotros calculamos. Con análisis de primer orden y con el 100% de las inercias. ¿A qué se debe eso? A lo que nosotros vemos en sismo, ¿no? La interacción de los elementos no estructurales, los muros, las ventanas, las puertas. ¿Sí? Todo eso también le aporta rigidez, pero en estas ecuaciones no están consideradas. Y al no estar consideradas y obtener estos valores de 2 a 3 veces más bajos, con un análisis de primer orden y con 100% de la rigidez, quiere decir que estas ecuaciones que se han definido están muy lejos de la realidad física que tenemos. Y es por eso que se discuten hasta ahora. Ahora, en función de eso se ha hecho un análisis de segundo orden simplificado, que son los PDLs. ¿Y este análisis qué se hace? Tanto en la norma española como en la norma americana, vamos a ver que tienes, donde podemos obtener a través de un sistema que han planteado en base al índice de estabilidad de la ACI, y José Calavera, que es el libro que ustedes han visto, ¿no?, un buen libro de referencia, él ha hecho algunos aportes con ese tipo de análisis. Ahora, se desarrolla en función del índice de estabilidad de la ACI, se desarrolla un coeficiente que se llama factor de estabilidad global, que se llama gamma Z. Gamma Z lo calcula el CIPE, el TQS, el EBE, el TRICAL, el SAT 2000, ¿no? Pero yo he visto ingenieros de Cochabamba, el que programa, el ingeniero Durán, que es el que programa en Santa Cruz el Rank Element, porque en Santa Cruz se hace el Rank Element, ¿sí? Él hace a mano esta fórmula, piso por piso. Y en Cochabamba he visto gente que lo hace piso por piso. Me he encontrado un estudiante, un pasante de una empresa que de La Paz, que lo estaba haciendo piso por piso. O sea, tiene, ¿no?, el conocimiento. Pero ¿para qué hacemos este análisis del gamma Z? No este piso por piso, sino este global. Este global lo hacemos para poder controlar la estructura, porque nos dicen que el gamma Z, si es menor o igual a 1.10, directamente la estructura es intranslacional. Ya no tenemos que estar haciendo esa comprobación, ¿sí?
Ahora, este gamma Z, ¿qué representa? Representa que los esfuerzos de segundo orden, ¿sí?, son el 10% de lo que nosotros calculamos en primer orden. Vamos a decir que yo tengo, ¿sí?, 100 toneladas de momento con primer orden. Con la estructura deformada, que es el análisis segundo orden que se hace, ¿sí?, voy a tener 110 toneladas. Si es menos de 110 toneladas o 110, automáticamente es intranslacional y puedo agarrar y puedo despreciar inclusive el análisis segundo orden. Ya directamente el primer orden ya, porque es muy pequeña su variación, o sea, su implemento es pequeño y se puede despreciar. Aquí tenemos un tanque elevado de 100 metros cúbicos. Las medidas que he tomado son los de ProAgua. El gobierno tiene, ¿no?, una base de datos, no sé si ustedes lo tienen. Antes venía un CD, ¿no? Ahora está en la página y hay que ir escogiendo, no está completo en el CD. Si ustedes obtienen el CD del instalador, están todos los planos de todos los tipos de tanques, pasos a quebrada, hay la norma, hay un método hay ejercicios, ¿no? Hasta precios unitarios, esos son antiguos, ¿no? Pero está completo. Entonces, nosotros cuando realizamos sistemas de agua potable no podemos inventarnos las medidas, ya están puestas y hay que hacerle caso al gobierno. Lo que han hecho eso son los alemanes, ese estudio, y ese viene de años, ¿no? Hace más de 20 años ya está ese estudio. Entonces, las medidas que hemos tomado son 680 por 680, hasta la base tiene 15 y hasta la tapa tiene 18. Esa es la medida estándar de los tanques. Yo le pregunté a uno de los alemanes que hizo esto y me dice, te puede dar hasta un poquito más de 3 kilómetros la presión, tomando en cuenta esa altura que nosotros hemos puesto, ¿no?, en un terreno plano. Tiene su lógica. Pero fíjense, esta es una estructura bien sencilla, 4 columnas y sus vigitas de cadena. He puesto el viento, solo que afecte a la cabeza, ¿sí? Pero primero puse sin viento. Fíjense, aquí está la tabla. No hay desplazamiento. Después lo hice como los brasileros. Los brasileros de Petrobras mandaron unos planos y era una zapata gigante y una armadura de simple carga. Los brasileros allá manejan el TQS y el EVE. Pero como aquí se maneja CIPE, ellos compraron el CIPE y hicieron mal sus cálculos y lo que salió mandar un monstruo de zapatas. Y las columnas tenían 5% de fatiga. Entonces me lo dieron para revisar, original su software. Lo revisé, ¿qué es lo que hicieron? Pusieron el viento en toda la altura. Entonces, con el viento mal puesto, como los brasileños, fíjense, sale 1.18. ¿Cuánto es el tope? 1.10, ¿cierto? Para que se interrelacione. Ahora, ya corregido el viento, que solamente golpee en la cuba, en la cabeza arriba, baja, mejora, pero tiene 1.16. Fíjense que no es solamente para edificios grandes, ¿no? ¿Cuál es el detalle de este? Tiene 4 columnas y solamente vigas. Entonces son muy pocos elementos que le hacen frente al desplazamiento horizontal por la carga de viento. Ese es el problema. Esta estructura es sensible. Y esta estructura se la van a topar tras que salimos de la universidad y nos vamos a una alcaldía, nos la van a dar, ¿no? Y tenemos que verificarlo porque el viento de acá no es lo mismo que en Santa Cruz, ni el viento de aquí a la frontera, no es diferente. Ahora, si yo agarro y le aumento la resistencia al hormigón, automáticamente su modo de elasticidad va a incrementarse, por lo tanto sus desplazamientos van a ser más pequeños y yo voy a tener 1.14 factor de estabilidad, va a ser más chico. ¿Ayuda? Ayuda, pero no está reflejado a la realidad. En Santa Cruz nosotros tenemos la experiencia que estos tanques que se mandan a hacer al lado de Charagua, esos sectores, ¿sí? La probeta si rompe en 175 kilos, bien, 135 hay que preocuparse, ¿no? Y si sale más de 200, es que se la fue a comprar en una obra y lo quitaron. Entonces, para decirle H25, ni al 210 llega. Entonces, cambiar a H25 no es realista. Entonces, este cambio de mejorar la resistencia ayuda, pero no es realista. Ahora, volviendo al H21, que es el que siempre nosotros usamos en dosificación 1, 2, 3, incrementando 5 centímetros a la sección, ya no que sea de 30 por 30, sino que sea de 35, baja a 1.12. ¿Sí? A 1.12. ¿Cuál es el detalle? El FPS recibe los proyectos, no es
están bien diseñados, los van atrasando, el diputado de la región empieza a presionar, el ministro va a ser evaluado en función de su rendimiento y su ejecución de su presupuesto, presión, y se aprueba como pueda. Hasta con la lapicera mano alzada ponen todo. Búsquenlo en el que se llama el SICOE, van a encontrar por Cotoca una ampliación de red con lapicera azul nueva, lapicera negra, la red antigua, y los 35 lo cambio intraslacional. Mi análisis de primer orden funciona, quiere decir que hasta puedo agarrar y no hacer el análisis de segundo orden. ¿Por qué? Porque ya estoy asegurando que es 1.10. Se entiende el proceso para decir, hasta aquí bien, es intraslacional y funciona, ¿cierto? Ahora, fíjense la realidad. Ese es de 6 pisitos, ¿no? Estos son los que más me gustan a mí, ¿no? Trato con el dueño o con un solo arquitecto, me paga el 50% de entrada, lo hago una semana y me paga el otro 50%. Los grandes son emocionantes, son complicados, pero los pagos son fríos, ¿no? Me pagan el 20% del 20% que me prometieron. Y así voy a estar 1 año o 2 años comprando. Y lo cambian 3 veces el modelo. Entonces, estos de acá son los que uno debe apuntar. Este de acá, 6 pisos, fíjense su factor de estabilidad. 102, 104. Este es de 7 pisos, al frente del... Este es en el barrio por la Sociedad de Ingenieros de Santa Cruz. Este otro es al frente del oncológico, ya está terminado, es por Equipetrol. 101, 101, 103, el máximo. Y este es al frente de los tajivos de 13 pisos. 107, 108, 101. 13 pisos más. Normalmente las estructuras de este tipo siempre van a ser intraslacionales. Lo delicado es que esta puede ser translacional y es difícil, miren, dominarla. ¿Por qué? Porque va a depender de qué, de los elementos que intervienen, ¿no? De los elementos que intervienen. En esto solamente las columnas y las vigas son bien sensibles, pero en esto ya tenemos más columnas, más vigas y también la losa ahí. En la Universidad Estatal de San Carlos hicimos como 11 defensas de esto, ¿sí? Uno hizo cómo afecta las columnas, otro hizo cómo afecta las vigas, otro hizo cómo afecta la losa casetonadas, la losa llena, así, ¿no? Para ver cuál es la incidencia de cada tipo de elemento. Las columnas y las vigas, sí. Las losas, vamos a ver dentro de un momento. Cada uno aporta un poquito. Las columnas principalmente y las vigas. Las losas van aportando un poquito, ¿no? Pero ayudan. Entonces, ¿está sencillo poder calcular un edificio? Sí, pero hay que tener cuidado. En Santa Cruz los edificios en un lote de 12 por 30 tienden a ser solamente hasta 4 pisos, 5 pisos. Ahora, ¿cuál fue el problema de Santa Cruz? El problema de Santa Cruz es que se hizo muy grande horizontalmente. No alcanza el dinero para administrarlo bien. Entonces, la alcaldía hizo un plan nuevo para meter el 50% de la población al cuarto anillo. Para eso ha tenido que cambiar el plan regulador. Ahora en los lotes de 12 por 30 ustedes pueden irse más arriba. Y es lo que le decía aquí a Darío, ¿no? Ustedes se van a la Argentina, visitan Buenos Aires y van a ver 11 pisos mínimos. ¿Por qué? Porque esa es su realidad. Hacerlo más grande esa ciudad no se puede, ¿no? El mismo. Nosotros estamos llegando a ese tema en Santa Cruz. Aquí, allá en Sucre hemos visto, ¿no? Edificios ya altos y edificios delgaditos. Aquí también va a ocurrir algún momento. Edificios que debe cumplir 1.10, ¿cierto? Y fíjense acá, él ha hecho 18 pisos con hormigón H30, 35 y 40. O sea, 300 kilos, 350 y 400 la columna. No en toda la altura, sino discretizar, que sea menos de 1.10. Y esta, ustedes ven acá, las otras gráficas, las de otros colores, es como el criterio que tienen los brasileños. Los brasileños tienen un valor de 1.20. 1.30 les permite la norma, pero el práctico que utilizan es 1.20 el factor de estabilidad. Pero ya la estructura es traslacional.
Entonces él se ha dado la tarea de calcular y fíjense la diferencia del volumen de hormigón, que es el criterio que nosotros tenemos para que sea intralacional, y el criterio que tienen los brasileños. Es olímpico el ahorro. Pero ese es el hormigón. Vamos a ver en acero. Fíjense el acero, el rojo, que representa al cumplimiento de estructuras intralacionales, o sea, las menores a 1.10. Tiene técnicamente armaduras mínimas. Y el de los brasileños tiene armaduras mínimas en la parte de arriba, y en el basamento, fíjense cómo se dispara un poquito. Y es lo que se hace en otros países. En el basamento, que son los primeros pisos donde ocupamos casi todo el terreno, ¿no? Y después recién comienza la torre, las cuantías ahí van de 3, 4, 5%. Normalmente nosotros trabajamos hasta el 4% del edificio. Y aquí estamos viendo ese salto. ¿Ven? En el basamento naturalmente se va a dar al 4 o 5%. Y después la sección se ha definido para mantener para cumplir el factor de estabilidad y los desplazamientos, y estos tienden a tener armaduras mínimas. Entonces me ahorro un montón de hormigón, pero sí al final me va a aumentar un poquito de acero. Esa es la economía que hacen los brasileños. Esto lo han estudiado en los años 90 y eso está reflejado en sus normas. Ahora, ¿qué dice nuestras normas? Tanto la antigua como la nueva dice, si no cumple 1.10 o el índice de estabilidad de los americanos, ¿no? Directamente dice hacer análisis de segundo orden no lineales. No da un parámetro más claro. Da algunas referencias ahí, ¿no? ¿Sí? De estudios que se han hecho en Estados Unidos, pero no hay una referencia específica en la norma. Entonces, acá, fíjense, ahí está la ecuación que debe cumplir de acuerdo a la norma española. Aquí está la ecuación que debe cumplir con la norma americana. ¿Sí? Hay que hacer el análisis de segundo orden y hay dos posibilidades, ¿no? Hay varias posibilidades aquí. Uno sería actualizar la estructura deformada, otra sería modificar, ¿sí?, la materia de rigidez, y la otra sería hacer el análisis P delta simplificado para obtener los esfuerzos de segundo orden. Pero no hay nada más claro. O sea, no hay un parámetro. Los brasileños lo bueno que tienen es que ya lo tienen estudiado y está reflejado en su norma. ¿Qué dice el libro del pandeo de estructuras de hormigón armado? Jordi Maristal, uno de mis asistentes, ha ido a estudiar a Barcelona y él ha podido tener la suerte de haber pasado clases con ese ingeniero, ¿no? Ella es mayor, pero parece que se lo llevó el COVID, ¿no? Pero tuvo la gracia uno de ellos. Ahora, este ingeniero, para que ustedes estén informados, es el que ha diseñado muchos hospitales de tercer nivel de Bolivia. El de Sucre yo sé que lo ha hecho. Aquí en Tarija, si hay alguno en esos tiempos que hicieron el de Sucre, debe ser él, porque él se agarró los 5 hospitales grandes de Bolivia, su oficina, ¿no? Mi alumno, diría mi asistente, visitó su oficina y eran ahí puros máquinas, ¿no? Pues y las instalaciones de los sanitarios se hicieron en Francia. Entonces, ¿qué dice en su libro? Son 2 tomos. Ya no hay para comprar, ¿no? En digital sí se puede buscar. Él dice que para hacer un análisis no lineal hay que ver el tema del pandeo, ¿no? Porque el pandeo va del 1 al 2 cuando es translacional. Pero él dice que podemos dejar el factor de pandeo igual a 1, sin preocuparnos. Clasificar la columna con la altura que tiene, y eso sería el efecto de segundo orden local. Y cuando nosotros hacemos el análisis P delta, es el análisis del equilibrio de la estructura, ¿sí?, desplazada por las cargas horizontales. En este caso vamos a decir viento, que es lo que más nos encontramos. Esos efectos incrementales que se van a dar por efectos de segundo orden global, más la suma de los locales, que sería inestabilidad o el fenómeno del pandeo, hacen que mi columna esté adecuadamente diseñada con la suma de esos esfuerzos. Recuerden que cuando nosotros clasificamos nuestra columna tenemos que incrementar una excentricidad ficticia, ¿cierto? Que es el que toma en cuenta el pandeo. Incrementamos los momentos para poder castigar la columna y así sacar más armadura. Entonces, ese sería el fenómeno de inestabilidad, le llaman los españoles, y nosotros lo vemos como pandeo. Pero en realidad es efecto de segundo orden local. El que nosotros hacemos con el cálculo de toda la estructura es el efecto de segundo orden global. E incluso dice Maristani que ni siquiera deberíamos clasificar ya la estructura. ¿Por qué? Porque el factor gamma z, ese que dijimos 1.10, ¿no?,
Si yo calculo que es 100 toneladas al momento, y ahí calculo que es 1.15, son 15 toneladas más. Si yo calculo que es 1.3, que dicen los brasileños, son 30 toneladas más. ¿Ven que le estamos castigando directamente? No deberíamos preocuparnos, dice Maristani, porque si el valor de gamma Z es grande, le va a dar duro al momento, a los esfuerzos, lo va a incrementar. Si el valor de gamma Z es chico, lo puedo despreciar, porque dice 1.10, desprecia yo. ¿Ven? Entonces dice, bueno, no clasifiquen, hagan este análisis, ¿sí? Pero hay un límite. El gamma Z en todos los libros que ustedes encuentren, el máximo es 1.5. Ahora, el tema es que no tenemos máximo en la norma. Tenemos el mínimo de 1.10 para que sea intrarracional. No hay máximo cuando sean translacionales. Los brasileños sí tienen. Esto es lo que tienen los brasileños. Ellos, igual que nosotros, tienen las consideraciones de fisuración en la sección, que haciendo un promedio consideran que el 70% de la inercia geométrica es la que vale. O sea, más realista, ¿no? ¿Sí? Recuerden que con 100% de inercia, la mitad o un tercio de lo que calculamos será la vida real. Entonces los brasileños han ajustado más a la realidad. El factor de amplificación, 1.3. De los españoles era 2, de los americanos 2.5. Entonces, menos grado de fisuración, más realista. ¿Y qué es lo que ellos dicen? Debe hacerse el análisis segundo orden y el máximo, si la estructura es translacional, debe ser 1.3. La bibliografía para esto dice 1.5 máximo, pero los brasileños decidieron ponerlo 1.3 en su nombre. Pero los calculistas, con todos los dilemas que han tenido ya en las playas, los edificios más grandes, se mueven mucho los edificios con 1.3. Entonces, el valor práctico para ellos es 1.2. Los edificios allá se hacen con 1.2. Aplicando esto que tienen los brasileños, es decir, que tienen un margen, una metodología, no como las normas nuestras, ¿no? Si es menos de 1.10, calcule con primer orden. Si es arriba, haga análisis de segundo orden no lineal. Pero no me dice cómo o hasta dónde va a ser mi valor de valor. Entonces los brasileños sí lo tienen, que estamos viendo que están más ajustados a la realidad. Ahora, vamos a ver unas pruebas con los edificios, porque allá en Santa Cruz se está haciendo edificios, se están proyectando edificios de 70.000 metros cuadrados de 45 pisos, 40, 45, 38 pisos, ¿no? Por el sector de Equipetrol. Entonces ya nos dijeron qué es lo que se tiene que tomar en cuenta, se nos llamaron para preguntar qué es lo que se debe tomar. Los brasileños no se han inventado la pólvora, sino que ellos han sido más prácticos en ajustarlo a su realidad, ¿no? Y nosotros vamos a ver qué es lo que hicieron ellos. Este edificio, que es de Sao Paulo, tiene 115 metros, planta baja más 35 pisos, un SBT de 5. Yo ayer a los de Sucre les decía, cuando tenía 2.5 de SBT, cuando yo empecé a calcular, ya da miedo, ¿no? Cuando se acerca a 3, ya hasta pienso cobrarle más caro, porque me va a costar, miren, ellos tienen 5. ¿Y saben qué? Ellos hacen estructuras más baratas que nosotros. Y lo que vimos, ¿no?, de las columnas, la roja es la nuestra y la de abajo es la de ellos. Pero, viendo el análisis que hacen, el modelo que ellos hacen, fíjense que ellos utilizan muros de corte. Todo lo solucionan con muros de corte. Yo les voy a mostrar este edificio con dos alternativas y después vamos a ver un edificio que a mí me tocó, pero con un arquitecto boliviano, digamos de acá, ¿no? Este tiene 28.000 metros cuadrados, 115 metros de alto. Ahí están los tipos de hormigón que he usado. En Santa Cruz usamos hasta el H40. Hace una semana me visitaron los del premezclado y me dicen que ya puedo pedir H500, el H50, ¿no? Hasta 500. Ahora, más de 500 no va a haber. ¿Por qué? Porque nuestra norma no abarca por encima de eso. Recuerden que 500 kilos para arriba ya es un hormigón de altas prestaciones y las formulaciones de flexión y corte cambian. Es decir, que nuestra norma no toma en cuenta este tipo de hormigón. Los brasileños, en la norma que sale, ya está aprobada y está a punto de salir en uso obligatorio, tienen hormigones H90, es decir, 900 kilos. En Fortaleza, Brasil, se están haciendo muchos edificios de 50 pisos.
¿no? Y tienen un edificio proyectado de 80, que ya están haciendo los cimientos. Entonces ellos han empezado a ajustar, ¿no? Hasta sus software se están ajustando, hasta sus precios han ajustado, ¿no? Antes el TQS te costaba como $35.000, 35.000 bolivianos, miento, 30.000 bolivianos mes, ahorita está en 40.000, me fijé ayer. 40.000 bolivianos al mes cuesta el alquiler de un mes de ese software. Claro, para los brasileños que hacen esto, es ¿no? Para nosotros, complicado. Ahora, acá en Santa Cruz nosotros usamos hasta el H50, pero el H40 se logra con un buen control en cualquier parte del país. O sea, aquí he usado hasta H45, fíjense, el H45 solamente lo he usado en el basamento, en los primeros 4 pisos, porque hemos visto que se dispara ahí, ¿no? ¿Sí? Las cuantías. Las cargas habitatorias, todas son habitacionales. Las cargas de viento, la que toca Santa Cruz, ahí está todo. Recuerden que el CIPE tiene la NB, la 5003, que es la carga de vientos, y ya hay una actualización que nos lo pasó el encargado, ¿sí? Y que ya está en trabajo para salir en el 2024. Ahora, tomando en cuenta la norma actual que tenemos, ahí están las cargas de viento, esa es la geometría que tiene este edificio. Se hizo estudio desde 30 pisos hasta 45 pisos y se decidió construir hasta 45 pisos allá en Sao Paulo, ¿no? Ahora, ¿ven ustedes los muros aquí arriba? La distancia de este muro al del medio, 12 metros 40. Vayan pensando qué losa vamos a usar. No, eso es losa plana. 12 metros 40. Sí, Postensado. sí. Pero fíjense que la responsabilidad de la estabilidad del edificio le van a echar a los muros. Y se van a ahorrar en la losa, haciéndola postesada. ¿Y por qué 12 metros 40? Uno tiene más libertad el arquitecto de poder diseñar encima, ¿no? Pero en realidad lo que hace es los parqueos. Es por los parqueos. Entonces los arquitectos brasileños tienen bastante técnica y tienen mucha coordinación con la parte de ingeniería, no solo de la estructura, sino con todo. Estamos viendo ahí la geometría. Vean, esto tiene una piscina arriba. Para que tenga una piscina arriba, o sea, hay que saber cuánto se va a mover, ¿no? Y eso está controlado con los muros. Resultado. La computadora que he usado es una de 16 núcleos, 32 GB de las memorias nuevas que vienen ahora, 630.000 variables. Cuando ustedes calculen y vean 180.000 variables en su cálculo, me voy a hacer un café, ¿no? Cuando vean 120.000 variables, 2 monitores, una para ver el cálculo del CIPE y otro para ver algún dibujo animado o un video de YouTube. Porque al CIPE le gusta que lo vean, ¿no? Si no, no calcula. Sabe el mensaje, ¿no? O vean así, sigue, ¿no? Entonces, 630.000 variables, 40 minutos de cálculo, diseño completo. Fíjense el factor de estabilidad global, tomando en cuenta el grado de fisuración que dicen los brasileños y esperando que no pase del 1,20, ¿no? Con los muros que tiene, con 35 pisos, casi estoy haciendo una estructura intranslacional, porque estoy en el 1,10. ¿Ven cómo lo han estudiado de fino los brasileños? Fino, fino, fino. 30 centímetros tiene de espesor la losa postesada. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Invierten en muro, ahorran en losa. ¿Por qué? Porque el muro es el que va a hacer la tarea. Ahora, fíjense, el modelo B es el mismo edificio, pero para 45 pisos, que este es el que realmente se construyó en Sao Paulo. Tiene 145 metros de alto. Fíjense, la EBT es 6.20. Cuando ya hablen de 6 para arriba, ya es 6, ¿no? Pero, ojo, la EBT en la altura entre el lado más corto. Eso quiere decir que no tiene que ser tan alto, ¿no? Sino el ancho. El caso del tanque, ¿no? El tanque es delicado. Entonces, si ustedes tienen un edificio de 10 pisos y pónganle ahí el ancho delgadito del terreno, la torre, ahí van a tener este dilema. Y ahí van a tener que aplicar lo que estamos viendo. Ahora, son 35.000 metros cuadrados
tiene las mismas consideraciones de cargas, el hormigón que he usado es el mismo, miren. Lo único que he cambiado son esas secciones, las hice más gorditas, el muro del medio lo he puesto más gordito y las columnas un poquito más gorditas. Resultado, 1 hora 5 minutos a través de calcular. Fíjense lo que me olvidaba acá, el índice, el consumo, 0.337 tiene. En Santa Cruz, 0.40 tenemos papel de piso. ¿Por qué los brasileños hacen más barata la estructura? Y cumple, ¿no? Aquí, en el proyecto de 45 pisos, tengo casi lo mismo, 0.336. Y fíjense el factor de estabilidad, 1.09 es el lado más resistente, ¿no? En el lado más delgadito, que es el más débil, tengo 1.21. Recuerden que la norma brasilera me permite hasta el 1.30, pero el práctico que maneja ya los ingenieros en Brasil es 1.20. Entonces estoy en el límite de 1.20. ¿Qué es lo que he hecho? Aumentar un poquito. E incluso estoy obteniendo por un pelito menos hormigón todavía. Es por esa razón que ellos se decidieron hacer 45 pisos, porque el consumo de hormigón, hacer de 35 y hacer de 45, vende más área con la misma inversión por metro cuadrado. ¿Vieron? Ese tipo de análisis hacen allá. Pero ahora vamos a ver un edificio boliviano. Este edificio tiene 2 subsuelos, planta baja en 32 pisos, es decir, tiene una EBTES de 4.68 y una altura de 108.3 metros. ¿Sí? Se llama Premium, tiene una platea pilotada, muros pantalla, muros de corte, rampas vehiculares, piscinas en el primer piso y los acostezados. Las normas que hemos usado son las normas bolivianas igual, pero hemos considerado los grados de fisuración del Brasil, ¿no? 1.43 de amplificación, 70% de la inercia, es lo mismo, ¿sí? Y tenemos que ver que llega a 1.20. Ahí están las cargas, la resistencia, las cargas gravitatorias, estas son las de viento, pero lo que quiero que ustedes vean es eso. ¿Dónde ven los muros? Solo en el sector de la escalera y solo en el sector del ascensor. El arquitecto, el ascensor nomás quería que ustedes le pongamos ya. Las escaleras no. Entonces tuve que pelearme para ponerle en la escalera. Y aparte, tuve que sellar esta otra columna casi, no le dije nada, ¿no? Le maté 6 parqueos. Le maté 6 parqueos. Y acá, en la parte del primer piso donde está la piscina, hay una churrasquera y después cuando lo vio se quiso desbautizar, ¿no? Porque no, mi churrasquera ahora está horrible porque hay 2 columnas. Una lo hacía feo, pero 2 ya, ¿no? Y después cuando vio que le mataba parqueo, ahí se quiso desbautizar. Entonces, vemos acá la geometría, no hay muro. Todo lo quieren resolver con política. El cálculo. AMD Ryzen 9, dice el amigo, ¿no? Tiene 185.000 variables, 11.000 metros cuadrados. Tiempo de cálculo, 11 minutos. Consumo de hormigón, 0.45. ¿Hemos cumplido el factor de estabilidad? Sí, miren, está menos de 1.20. ¿Cuál es el dilema? 341, H, la altura es entre 349, la altura del edificio es entre 341, se mueve mucho el edificio. Por eso los brasileños llegan hasta el 1.20, ¿no? Pero yo he llegado al 1.20, pero se está moviendo mucho. ¿Por qué? Porque no he tenido la posibilidad de ubicar los muros de corte en forma adecuada. ¿Por qué? Por la arquitectura. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Falta coordinación. Ahora, en Brasil, en Fortaleza, donde dije que se está haciendo los edificios más lujosos y los más altos de Brasil, y es raro porque Fortaleza está allá, ¿no? Al lado por Venezuela, arriba, en el sur, en el norte, ¿no? En playas bonitas que conocen, ¿no? Playas bonitas de Piedrita. Ustedes podrían ser San Pablo, Río de Janeiro, son Fortaleza. Ahí está la fábrica de impacto pretensado, no sé si han escuchado al ingeniero Caracas o hayan llegado por acá.
ArcelorMittal, ¿no? Él tiene allá su empresa. Allá todo es pretensado, o sea, todo es postesado. Entonces este tiene 150 metros, está actualmente en construcción. Este salió el año pasado, finales del año pasado, ya está haciéndose sus cimentaciones. Este está por aquí arriba. Este tiene 50 pisos. Y aquí tenemos otro en Mato Grosso, para no decir que es porque está la playa. Mato Grosso está para este lado, ¿no? ¿Sí? Este tiene 120 metros de altura y este ya está terminado. ¿Cuál es la característica común entre ellos? Todos, fíjense, sus modelos tienen muros de corte. Esa es la solución. Las conclusiones. A menor tipo de elementos que intervengan ante los desplazamientos horizontales, más sensible la estructura. ¿Cuál es el caso? El tanquecito, ¿no? Con cambiarle solamente la sección a la viga, se resolvió mi problema. Es bien sensible. Ahora, en las estructuras medianas que les mostré, ese de 6 pisos, ese que estaba al frente del oncológico y el otro que estaba, ¿sí? También en Equipetrol, ¿no? Del hotel, los tajimos al frente, en el interno, no en el externo, ¿no? Todos trabajan sin ningún problema. Pero el tanquecito, ven que es chico, pero complicado. Chiquito y complicado. Ahora, tratar de cumplir ese 1.10, viendo la defensa de ese alumno en la universidad, es anticronómico. No podemos trabajar de esa manera con columnas. Las columnas ya están fuera de su rango. ¿Se dieron cuenta que en el diseño de los brasileños solamente utilizan una columna circular? Ustedes vean sus edificios, una columna circular nomás se permite. Todos los demás es con muros de corte. Los lineamientos de los brasileños lo han probado desde los años 90. Ellos se han dado cuenta que 1.30 es demasiado. Sigue así la norma, pero 1.20 es lo que se maneja profesionalmente. Entonces, tienen harta experiencia. Y esa experiencia debería reflejarse en nuestra norma. ¿Por qué? Porque estamos viendo en el modelo A, en el modelo B, que los índices de consumo, comparado con el edificio boliviano, son mucho más bajos y para más altura. Y en las recomendaciones, coordinación de la arquitectura de ingeniería. En Santa Cruz tienen la costumbre de que el arquitecto se reúne con el dueño le cuenta su vivencia, que se fue a Dubái, vio un edificio, se fue a París, ¿no? Estuvo por Indonesia, hay otro que dice, mi esposa estuvo en Brasil. Y el arquitecto, 2 churrascos más, define la arquitectura, plantean todo bonito, lo llevan al plan regulador, lo aprueban ante el proyecto y en el momento que está aprobado, llamemos a los ingenieros. ¿No? Yo tengo un dilema ahorita con uno del diseño. ¿No le gusta el diseño? Ya cuando terminamos todo. Y el otro día mi ingeniero lo podemos modificar, ¿cómo haríamos? El cobro desde cero. No, pero ¿sabe qué? Hágalo fácil, échelo y haga uno psicodélico, estrambólico, porque él quiere uno más complicado. Si yo le voy a cobrar lo mismo, cámbialo todo. ¿No? Porque lo mismo tengo que meterlo así de todo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Si yo le digo al arquitecto, vamos a modificar porque necesito ponerle al que le mostré, ¿no? Necesito ponerle unos muros acá, ¿sabe qué va a decir al dueño? Busquemos otro ingeniero. No va a decir, sí tiene razón el ingeniero, hay que cambiar porque los muros de corte es la solución. No, va a agarrar y decir, conozco un ingeniero que capo con puras columnas hace 30 pisos. Y va a haber ese que le va a decir que está bien. ¿No? Entonces, ese es el dilema que nosotros tenemos. No hay una coordinación y tampoco ellos flexibilizan. Es muy raro encontrar un proyecto que nos juntemos desde el comienzo con el arquitecto y empecemos a decirle, no, le voy a dar una charla de esta para que por lo menos se ubique y hagamos algo bien, entre todos. No le estoy diciendo que la haga cuadrado, ¿no? Si es cuadrado, mejor para mí, ¿no? Tengo ahorita del avión en Cochabamba, tengo 10 pisos, lo podemos hacer, pasarme los planos. O están haciendo los planos porque me pasó el lote. Digo, no, ya está todo hecho, cuando volvás a Santa Cruz te lo voy a pasar los planos. ¿Ven? Esa es la realidad. Dado los buenos resultados de la norma
brasilera. Nosotros deberíamos considerar esos parámetros, no solamente copiar normas por copiar. Y el tema acá viene a ser la capacitación, que es un poquito lo que estamos viendo acá, ¿no? Por lo menos ustedes ya se enteraron y van a ir a José Calavera, o van a ir a la norma española, a la norma brasilera, ¿no? Y ustedes ahora saben que sí que lo hacen. Los libros que yo les recomiendo para que puedan profundizar mejor. El libro de Criterios y Pilares de CIPE, de Florentino Regalado, que hace unas 2 semanas o 3 semanas nos dejó sin realizar, ¿no? Falleció, el ingeniero. Él fue uno de los fundadores de CIPE Ingeniero, ¿no? Estaba dedicado a reparar edificios donde hubo el sismo en España. Su empresa es por la constructora, y aquí es solo del software, ¿no? De repente se fue. El ingeniero, el director técnico a nivel mundial, Carlos Fernández, de la misma edad, y tiene todavía sus buenos años. Sigue su cargo. ¿No? Sigue su cargo. Sigue su cargo. Y todos los días, ustedes entran al foro soloarquitectura.com de lista de deseos de CIPE, ahí lo van a pillar a eso. Denle espalda al CIPE, ese artículo va a aparecer. ¿No? Aquí nosotros vemos su libro, nos habla sobre, en el anexo 1 nos habla todo lo que hemos visto. Y compara las normas, así como estamos viendo. Porque toda norma tiene vacío. Y nosotros tenemos que buscar una bibliografía que sea, que tenga respaldo. Yo en clase digo, de la clase de CIPK, del ingeniero grueso, no vale. De la norma o del libro, de fulano de tal, que tiene un respaldo, ¿no? Entonces, acá los brasileños en los 90, si quieren ver el estudio que hicieron los brasileños, un resumen de lo que hicieron, aquí está el portugués, son 140 páginas o 147 páginas de todo lo que han hecho el estudio en los años 90. Pero se han esforzado. Ahora, para los arquitectos, uno darle una charlita por lo menos para que nuestros edificios sean mejor, ¿sí?, planteados. Este libro de sistemas de estructuras, está en PDF, lo pillan en internet, este de columnas también lo pillan en internet. ¿Sí? Sistemas estructurales es un libro para ver alturas activas, se llama, edificios de alturas activas. Está en español y en portugués, es muy bueno. Este libro se ha hecho para los arquitectos por un arquitecto, pero nosotros también deberíamos verlo. Y este otro, que es proyecto de edificios altos, es la vivencia de los españoles de los 3 edificios más altos que tienen en España. Y no solamente está apuntando a las estructuras, sino a todas las ramas de ingeniería que se han usado. Es así de espectacular, ¿no? Yo lo he leído todo, porque soy ocioso. Ahora, en Santa Cruz nos tuvimos una sorpresa. No nos preguntaron sobre cómo el cálculo de segundo orden, nos preguntaron cómo hizo esa platea. Entonces aquí pusimos, ya previendo ese caso, cómo hemos modelado ese edificio. Este edificio, que es el de Santa Cruz, tiene 2 subsuelos, planta baja y 32 pisos. Platea pilotada, que nos ahorra un 60% de todos los pilotes. Muros pantallas, que serían para los 2 pisos del subterráneo. Muros de corte, que serían los que he usado en el sector del ascensor y las escaleras. Las rampas vehiculares para los 2 subsuelos. La piscina arriba y la losa casetonada postezada. Entonces, vamos a verlo, que la platea pilotada se puede definir así. ¿Ven? Puedo definir un coeficiente de balasto para que la platea absorba parte de la carga. Un 60% de la carga se establece. Esto se ha desarrollado en Alemania, las plateas pilotadas, ¿no? Hay un libro entero que habla de esto. Entonces, el 60% aproximadamente, vamos a decir así, vamos a ser groseros, ¿sí? El 60% lo absorbe la platea y el 40%, el resto, lo absorben los pilotos. ¿Cómo hacemos el ciclo? Definimos un coeficiente de balasto en la platea y un coeficiente de balasto aquí, en unos taquitos de 1 metro por 1 metro que son plateitas. Ahora, aquí tenemos que definir la rigidez axial del piloto y aquí podemos ver la formulación. ¿Saben cuál es la manera más práctica? Todos saben calcular cargas de pilote, ¿cierto? Que yo les diga, calcúlenme la rigidez axial del pilote, o sea, van a tardar, pero lo van a hacer. Más fácil, si ya sabemos cómo se calcula un pilote, que la carga de pilote entre 1 pulgada, esa es la rigidez axial. Entonces, para tener la carga de pilote entre 1 pulgada en metros, ¿no? 0.025, ya tengo toneladas metro. Y el coeficiente de balasto que me pide es toneladas metro
cúbico. Este taquito es de 1 metro por 1 metro, metro cuadrado más metro cúbico. Ahí ustedes tienen su respuesta de cómo se modela un pilote con rigidez axial. Y los resultados. Puedo ver cuánto absorbe en sus tensiones del suelo, cuánto absorbe la platea. Porque el SIPE me deja hacer eso. Y quisiera saber cuánto de carga le llega a cada pilote. Fácil. Aquí puedo ver también las tensiones. Como esto está en kilogramos por centímetro cuadrado, si yo lo quiero en toneladas, lo multiplico por 10. Entonces, si me dice 130 por 10, si dice 13 por 10, 130 toneladas. Es decir, que los rojos reciben 130 toneladas, el verde está con 100 toneladas y los azules están por allá, poco cargados. ¿Qué es lo que tengo que hacer en la platea? Ponerlo más cerca, donde está más cargado, y alejarlos a los otros. Y yo puedo agarrar, el grupo del medio puede ser de 15 metros, el grupo de los bordes puede ser de 8 metros. Ahorro hasta en la distancia, hasta el ángulo piloto. Ese es el análisis cuando ustedes tengan este tipo de edificio. Los muros pantallas, ese es un error que hemos encontrado bastante en los usuarios, es que meten todo al SIPE, los subsuelos, ¿no? Y lo que sale de la armadura del muro, el golpe. Eso está mal. Eso que estamos viendo es la situación final, cómo va a trabajar el muro. Ya tiene las losas, la platea abajo. Los muros pantallas se los calcula en función del proceso constructivo. Y SIPECAD tiene un software solo para muros pantallas, donde ustedes pueden definir, fíjense ahí, el proceso constructivo, cómo se va a ejecutar esa pantalla, y el software va a calcular los factores de seguridad, deslizamiento, hueco, ¿sí? Y en función de eso también va a determinar los esfuerzos que va a estar sometido el muro hasta su fase final cuando tenga la losa, y va a hacer una envolvente de eso y va a obtener sus aceros. Fíjense que hay una parte que le pone un anclaje provisional, ¿no? Un puntal, pero también pueden poner un anclaje activo o pasivo. Entonces el software les permite hacer los muros de una sola pieza. Lo que nosotros hacemos en Bolivia son los dobelados. En Bolivia también hacemos que es un pilote al lado del otro, ¿no? Una seguidilla de pilotes que es más caro, sí, pero algunos proyectos los he visto. Estos tablas estaqueados, seguramente aquí en Tarija, por el tema de las petroleras, deben usar bastante el tabla estaqueado, ¿no? Porque es más rápido y más práctico. Entonces el software calcula todo automáticamente, me da las envolventes y me da el acero. Y como todo es BIM, ahora el software está vinculado al BIM Server Center y ustedes pueden hacer el edificio y darle exactamente las armaduras como van a quedar, con los anclajes. El software este viene de años, solo que ahora sí se ha hecho 3D para que se vincule en BIM, ¿no? Pero las personas cometen ese error, hacen su modelo en SIPE y la armadura que le da es la que está bien, que es la final, no. El proceso de construcción es el que define la armadura. Es como calcular un puente, ¿no? La forma como se hace el puente define el proceso de cálculo. Y los muros de corte, dijimos que los muros eran la respuesta. Si nosotros lo hacemos en SIPECAD, el dilema que vamos a tener, la obtención de los esfuerzos es correcto, las armaduras van a salir muy grandes. ¿Por qué? Porque el SIPE agarra el mayor esfuerzo del muro y con eso dimensiona. Y cuando nosotros hablamos de muros de corte, SIPECAD tiene ahora una herramienta aparte que es muro de cortante. Él obtiene los esfuerzos de SIPECAD. Ustedes pueden predimensionar su muro en SIPECAD y después mandarlo a este software que ha sido desarrollado para una empresa de Singapur, una gigante. Ellos son los que han jalado a este programa. Entonces, ¿qué es lo que hace este software? Este software agarra, detecta los bordes libres donde se dispara las tensiones y solo refuerza con eso ahí. Se llama la densificación. Y nosotros lo vamos a ver en la ACI, ¿no? En la ACI un capítulo, hay una parte específica donde habla, si pasa este nivel de tensión, hay que densificar la armadura en los bordes libres. Entonces el software lo hace, me lo muestra en 3D, y ahí también han aprovechado de colocar las famosas vigas de acople. Las vigas de acople son los que unen muros. Eso tiene una condición especial, no puede ser un elemento lineal. Entonces el software, aparte de hacer el análisis con precisión de los muros de corte con esta herramienta, también ustedes pueden definir la viga de acople, que es bastante delicada,
¿Sí? En Argentina yo vi unas vigas de acople que estaban paseando con hormigón ya autocompactado, porque ellos ya no vibran, ¿no? Porque era un chiperío de fierro, porque también allá hacen sismo resistente, ¿no? Fierro a granel. Entonces, como echarle agua. A mí me impresionó ver tanto acero, pero por el tema sismo resistente, sí. Y lo más delicado al que carga el soltar es cuando hay dos muros conectados, es la viga de acople. El CIPE, ustedes definen en CIPECAD sus muros de cortante, le dicen muro de cortante, y después le dicen verificar vigas de acople, automáticamente las va a detectar y se las va a llevar a este software y ustedes van a poder tener el dimensionamiento exacto, con precisión. La rampa. En clases en la estatal, en el nivel 2, yo enseño rampa. Una de escuela primaria, una de secundaria normalita, ¿sí? De 2 kilos, en la de primaria ya es de 3 kilos, 3 tramos inclinados, después la de los hospitales que tiene una secuencia especial, ¿sí? Y es complicado, o sea, por eso te enseño, ¿no? Hay una secuencia y cuidado que hay que tener, las famosas vigas comunes en CIPECAD. Entonces, normalmente a mí me consultaban por ese tema, o sea, ingeniero, mire, dice mi rampa, no me calculaba, pasame tu modelo y había un error de concepto, ¿no? Y no era uno, era varios. Y no es Bolivia, o sea, es todo. Perdón, ingeniero, de las vigas de acople que mostraba anteriormente, ¿Sí? ¿puede volver a la viga? ¿Esas funcionan como cruces de San Andrés? Sí, tiene un refuerzo y una verificación tensional que hace exacto ahí, en función de lo que está en la ACI. ¿No? ¿Y qué? Ahorita lo termino y ustedes me consultan lo que quieran. Ya. Ahora, fíjense, ahí teníamos dilemas con la rampa. En esta 2024 sacaron un módulo de rampa para evitar todo el dilema. Así ustedes no van a tener que hacer malabares en sí y llenarlo de llamadas al soporte técnico, ¿no? Entonces han hecho, o sea, la matriz de queja se analiza y dijeron que este es el que tiene que ir, ¿no? Resolvamos este problema. En la 2024 es total eso. Ahora, dijimos que los brasileños le dan la responsabilidad de la estabilidad a los muros y en plata, pero ahorran en las losas. Fíjense, CIPECAD les permite hacer losas postezadas, llenas, turburadas en una dirección y casetonadas. E inclusive puedo ponerle vigas chatas, que son vigas planas, y meterle cable. Y también se consideran los esfuerzos del postezado en el dimensionamiento de las vigas planas. Este es el que utilizan los brasileños, las vigas chatas. Pueden hacerlo postezado solamente las vigas chatas y la losa la pueden dejar terminar más simple que con. Si ustedes quieren, pueden meterle cables a los nervios. Solo las vigas, concentrado y ponerle distribuido a los nervios, el casetonado y también en 2 direcciones al mundo. Tiene esa posibilidad, es un mundo aparte. ¿Y cómo hace CIPECAD? Hace su carga equivalente. Esta carga equivalente tiene una condición para que sea válida. Tiene que ser una parábola suave. Quiere decir que su pendiente es máximo al 6.4%, porque las losas son delgaditas, ¿no? Entonces el cable va a ser suavito. Entonces la metodología que trae el CIPE de las cargas equivalentes que vemos en la universidad, ¿sí? Con pretensado o postezado, son válidas en losas. Ahí podemos verlo como en BIC, todo es 3D, se puede ver los casetones, se puede ver los cables. Y aquí nosotros hicimos un estudio con otro de mis alumnos, donde él ha hecho el análisis en CIPECAD con las losas. Fíjense la que los brasileños utilizan acá, losas chatas, vigas chatas con losa casetonada, a partir de los 9 metros ya tiene una economía de 6% con respecto a la de hormigón. Bajan el consumo. Y si nosotros vemos las que hacemos acá en Bolivia, estas casetonadas sin vigas, ¿no? Casetonadas vigas sin vigas, a los 9 metros tienen 9.2 a 10% de economía. Y cuando nosotros postezamos, el corte mejora. Y los brasileños lo que han hecho ahora es hacer unos adaptadores que le hacen un huequito a cada nervio en el medio y le reducen el 12% más del hormigón. Eso lo han estudiado los americanos, pero normalmente se utiliza en el postezado. ¿Por qué? Porque ante el corte está en mejor condición.
cuando está ante el corte, postezado, hay mejor condición. Ustedes lo pueden verificar con la ACI. Le dan al CIPK la memoria de cálculo, vayan a hacer el corte, hay dos fórmulas. Una con flexión y otro con normal más por el postezado. Entonces va a ver que va a dar mayor, en la formulación le da más carga al corte sobre el hormigón cuando tiene cables que comprimen la pieza. Entonces por esa razón le hacen huequitos. Ahora en esos huequitos meten los tubos, meten los ratos, meten algodón. Es decir, que pueden bajar en la altura, menos muro, menos todo. Y hacen más economía. O sea, ya van pensando todo el tiempo cómo ahorrar plata y cómo construir más rápido. En esta 2024 se mejoró ese módulo de rampas, sacaron un montón de cosas para CIPECAR, CIPECONE, que es de metálica, no hemos hecho todavía la presentación acá, ¿no? De eso. ¿Sí? CIPECONE es como el tecla, para que ustedes vean, y el idea estática al mismo tiempo, ¿no? El CIPECONE y el Strubing, técnicamente Strubing Steel es el tecla que calcula conexiones. ¿Sí? Ese es muy bueno, pero para eso tiene que estar acompañado del CIPECONE, ¿no? Los dos, para que funcione. Ese es muy bueno. La implementación de las normas, ya nosotros la tenemos esta en diseño final, aprobado, con una resolución ministerial, ¿sí? Pero todavía no ha salido a la luz pública como obligatorio. La implementación de las normas, decimos, recientemente ya se aprobó también, ¿no? Con una resolución, pero todavía no ha salido cuándo se implementa. Yo sé que no va a ser de uso obligatorio. Cada gobernación o cada alcaldía va a tener que definir si la usa o no la usa. En Cochabamba es obligatorio el uso de la norma, decimos repente. ¿Cuál es el problema? No está ajustada a nuestra realidad. Se ve que en estos edificios el arquitecto no lo entiende, ¿no? No le podemos exigir porque él no ha tenido esa capacitación. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Ir y darle clase. No quiere decir que no van a aprender, ¿no? ¿Sí? A ellos les falta esa partecita de capacitación. La implementación de la norma, decimos, yo estaba en Sucre sí que empujan porque sea todo sismoresistente, de 15 por 30 están sus columnas en las obras. No hemos puesto a mirar, ¿no? Y su destrigo está cada 20, pero Sucre es el que más empuja que se haga sismoresistente. ¿Cuál es el problema? Se van a topar con la realidad de Cochabamba. Me dieron un proyecto doble torre, 7 pisos, lo calculé, me calcularon como siempre, lo calculé para Cochabamba. Y después me dieron el mismo edificio con 4 pisos, sismoresistente que cumpla todo, porque se va a la sociedad. Doble plan. ¿Ven? Lo vamos a institucionalizar el doble plan. Entonces, no es justo. Saldrá, si la alcaldía decide, tendrán que ver los pros y los contras y cómo lo vamos a arreglar para que sea viablemente económico. SIPE la va a poner, porque el gobierno lo está exigiendo. La de viento, nosotros no sabíamos quién era el encargado. En el simposio de Santa Cruz me lo encontré porque después que yo expuse, creo que él era, ¿no? Venía atrás. Al día siguiente, ¿no? Sí, yo soy el encargado y me la pasó, ¿no? Porque es un hito nomás que hace la norma de viento. Entonces la norma de viento está cambiando totalmente. Entonces las 3 normas nosotros ya las tenemos. Y ya nos aprobaron la implementación en CIPEK, allá el CIPE Ingenieros en España. Entonces en esta 2024, dependiendo de las fechas que establezca el gobierno en su uso obligatorio, van a salir. ¿No? Nosotros prevemos que sea en el 2024, pero eso va a depender en el ciclo 2024, pero eso va a estar dependiendo de lo que diga el Estado. ¿No? CIPE ya la tiene, lo está haciendo, pero tomándose su tiempo. Si el gobierno dice en septiembre entra, bueno, tendrán que acelerar, como aceleró el avión de Cochabamba. ¿No? Queríamos llegar. Sí, llego tarde, el piloto, sí, ahorita. Bien, ese es el módulo de CIPE, el nuevo que ha salido, el de rampa. Ya no hay que romperse la cabeza haciendo rampa. O sea, pensando cómo voy a hacer con un plano intermedio y una viga común aquí y otra viga común acá y después lo vuelvo y ya está la rampa. Porque yo soy doctor en hacer eso. ¿No? No. Sí, con planos inclinados y vigas comunes se hacen. ¿No? Yo he visto una escuela, una rampa de escuela con 7 grupos intermedios entre planta alta y planta baja. Y cuando me lo pasan, yo lo borro todo y con planta baja y planta alta hago toda la rampa. Solamente es cuestión de pensarlo un poquito. Pero el usuario lo quiere mejor si va a ser así. Entonces,
este módulo nuevo les ahorra eso. Ha salido en sus primeros pasos en la 2024.A, ya está a punto de salir en 2 semanas más la B, donde este módulo ya evolucionó, ya se puede editar las armaduras. Nos han prometido que vamos a poder colocar vigas, ¿no?, en borde para apoyo, la conexión automática con el pilar que ellos topen, entonces va a ser más fácil ahora. Entonces esa es la mejora en esta 2024. ¿Qué es lo que pasó la semana pasada? Hace 2 semanas le visitó un español, ¿no? Por acá, un poquito de 2 días. En la U Católica. Ah, con la universidad, la pensé que la había contado con... Yo pedí que se controle el nombre de la universidad. Bueno, pero venía de España, ¿no? Venía de España. Claro, no voy a hacer cargo de eso. Él sí tiene un convenio con la Católica o con la Universidad, ya lo por ahí. ¿Quiénes fueron? ¿Tuvieron algunos estuvo presente? ¿No? ¿Dos? Ah. Vino un portugués con él, ¿no? Ese tipo es uno de los ingenieros más sobresalientes allá y él trabaja en el desarrollo de, ¿no? Casi se muere en Potosí, ¿no? Por la altura. Él es el que ha implementado la norma de instalaciones bolivianas. Este es el software, el Planning sanitario, ¿no? En esta que sale en 2 semanas ya toda la entrada de datos 3D, entonces van a poder hacer como la hidráulica en sanitario, ¿no? Se ve feo los planos porque está pensado en diseño, en cálculo. Yo hice una maestría en España y todo es cálculo. ¿Por qué? Porque allá se hace un balance energético, se calcula cuánto de energía en todo el año se consume en todas las instalaciones de una vivienda o de un proyecto y se divide entre los metros cuadrados que tiene y sale un índice, ¿no? Como el índice de que teníamos el consumo de hormigón. ¿Han visto los colores de la heladera, no? Lo que traen las teles, viene de colores, ¿no? Rojo, verde, ¿no? Entonces tienen que clasificar en verde, si no, no se aprueba su proyecto. Consume mucha energía, su proyecto no es aprobado. Entonces tienen que implementar un suelo radiante, alguna tecnología con energías renovables para que baje eso y pueda aprobarse. Le obligan a invertir en tecnologías que sean más eficientes en España. Entonces por eso el portugués, muy técnico, ¿no?, el que haya ido, él se iba al cálculo. Pero en Bolivia nosotros vamos a que el plano se vea bonito. Entonces, ¿Simple lo hace bonito? Sí. ¿Cómo? Nosotros hacemos todos los cálculos y después se elige el fabricante y recién aparecen todas las piezas. Pero lo primero que se busca es que se validen los cálculos, que esa es la metodología europea. Antes que llegue el COVID, el Ministerio de Obras Públicas estaba a un pelito de sacar el sistema europeo para la eficiencia energética. No sé qué pasó con el CITE, estaba viniendo de España para firmar, ¿no? Y con lo de la Unión Europea de la coordinación. Me dijeron, se arruinó, no sé qué pasó. Pero aquí nosotros ahora ya tenemos la norma boliviana implementada, la de sanitaria, la de vuelo y la de agua. A lo que han ido, esto es agua fría, agua caliente, sanitario, ventilación sanitaria y pluvial. Otro software para las instalaciones de incendio hay para hidrantes. Para los extintores hay. Para los matafuegos hay. Para calcular tripulaciones de fuego y evacuación también hay. En Santa Cruz nos piden presurizar las escaleras contra incendios y las puertas tienen que ser especiales y los equipos presurizadores se los tienen que instalar adecuadamente. Eso también hay, ¿no? Si allá lo hicieron, por aquí también va a ser, porque van a estar obligándolo en las instituciones públicas y en los edificios. Pero va a llegar, ¿no? Existe ya la herramienta. Por lo menos acá nosotros ya tenemos la norma boliviana instalada. Bien, eso era lo que quería mostrar, lo hicimos rapidito porque son trajines.